Hoy estamos conmemorando el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. Pero no se trata solo del descubrimiento de América, se trata del inicio de la modernidad, el acontecimiento que marca el fin de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Es sin duda alguna el descubrimiento de América. Hay otros acontecimientos que confluyen, que están ahí, que no pueden dejar de mencionarse porque un hecho de esta magnitud va a ser siempre producto de un conjunto de factores, entre los que el descubrimiento de América juega un papel estelar. Pero el descubrimiento de América fue producto de otro gran descubrimiento tecnológico, que también figura ahí entre los hechos de la modernidad, los hechos que provocaron la modernidad, que fue el descubrimiento de la brújula. Pero entonces ahí tenemos que mencionar la imprenta, tenemos que mencionar una de las reformas de la Iglesia, la tercera reforma que se produjo en la Iglesia Católica, que sin embargo tuvo un impacto que no tuvieron hacia el exterior otras reformas, que fue la reforma protestante encabezada por Lutero, y a la que rápidamente se unieron también otros líderes, Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia, por ejemplo. Entonces, muchos príncipes, porque la reforma no era solo un cambio en cosas que estamos viendo de manera incorrecta en la Iglesia Católica, como el cobro por indulgencia. Para muchos príncipes, la reforma implicaba quedarse con los terrenos que eran de la iglesia. Entonces, yo estoy aquí en nombre de la iglesia. Ahora hay una ruptura con la iglesia. Ya esto no corresponde al Papa, esto me corresponde a mí. Esto me corresponde a mí. Y entre Juana y su hermana, el asunto desató una guerra de más de 30 años, porque no solo era un asunto que estaba dentro del ámbito de la fe, sino también dentro de los intereses económicos y políticos, y la posesión de la tierra era un asunto fundamental en ese elemento. Pero bueno, el descubrimiento de América es sobre cualquier elemento que pueda citarse, el que marca realmente el inicio de la edad moderna, el fin de la Edad Media, aquella que podemos decir que finalizó alrededor del año 476 después de Cristo, cuando colapsó el Imperio Romano de Occidente, cuando se hundió su último emperador. Entonces, creo que es Rómulo Augustulo, con el derrocamiento del último de los emperadores del Imperio Romano de Occidente, ahí se marca el inicio de esa Edad Media, que va a concluir ya por los tiempos en los que se va a producir el descubrimiento de América. Antes o después, lo que se cita es un fenómeno que la marca. Yo decía en estos días que hoy no está establecido
cuál es el acontecimiento del siglo XXI. Es decir, estamos en el año 2023. Hoy exactamente no sabemos cuál es el acontecimiento del siglo XXI. Probablemente hasta ahora nada esté por encima de la pandemia de COVID-19. Pero antes estuvo la elección del primer presidente negro en los Estados Unidos, por ejemplo, entre otros grandes acontecimientos que volvimos a tener un colapso económico en el año 2008, que tuvimos el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Hemos tenido una serie de acontecimientos que pudiéramos citarlos como los que han marcado el 2021, pero hasta ahora no entre ellos no hay una elección clara. Cada quien, en función de sus visiones, de sus concesiones, puede establecer que uno que otro. Hasta ahora parece ser que el acontecimiento que más impacto ha tenido ha sido el de la pandemia de COVID-19. ¿Por qué se produce el descubrimiento de América? ¿Por qué se da eso que fue casual? Sencillamente porque primero hay que hablar de la perseverancia, hay que hablar de la gente que se siente destinada a la grandeza, porque hubo un genovés que nació en la pobreza, que fue bastante persistente con esa idea. Él tenía un sentido aventurero, también era sumamente ambicioso y tocó todas las cortes. El descubrimiento de América no debió haberlo encabezado España, porque la principal potencia marítima que conoció el mundo era Portugal. Y estamos hablando de que este proyecto, a quien primero se lo plantea el genovés, es a Portugal. Y Portugal lo asume, etcétera, pero después lo descarta. Entonces, que Francia, que Inglaterra, España lo descarta, pero no solo lo descarta, es que España lo somete a la Universidad de Salamanca. Y Salamanca dice que eso es absurdo, eso no es posible. Eso no es posible. Sin embargo, por razones posteriores, España lo acaba asumiendo, y ese acontecimiento convirtió a España en lo que no era. Porque España, el descubrimiento de América, la convirtió en un imperio. España no era un imperio. España, en principio, eran varios reinos, pero sobre todo dos reinos separados, el de Castilla y Aragón, que se unieron para enfrentar el dominio que habían tenido los musulmanes durante más de 600 años. Lograron la expulsión de los moros. Se da producto de esta unidad de estos dos reinos, y después el acontecimiento que lo selló y lo catapultó y lo convirtió en uno de los grandes imperios que ha conocido la humanidad, que fue el imperio español. Entonces, ya en términos filosóficos, vinieron otros acontecimientos. Con la salida, con el paso de una era a otra, en términos de concesiones, porque la Edad Media tuvo una característica fundamental. ¿Cuál era? La verdad ya estaba dada. La verdad estaba dada. Y todo conducía a explicar una verdad que estaba dada. Y esa verdad partía de la fe, partía de la creencia en Dios. Y todo lo que se hacía tenía que terminar
en esas conclusiones o era erróneo. Y ser erróneo significaba verse expuesto a perder la vida. Entonces, ya cuando damos el tránsito hacia la modernidad, entonces viene el predominio de la ciencia y viene el predominio de el humanismo. Y vienen los derechos inalienables. Vienen con luz los derechos inalienables, es decir, lo que me tocan o lo que le tocan a usted por la sola condición de seres humanos. Entonces, ese acontecimiento se produce por otro acontecimiento, porque las cosas están entrelazadas. Señores, y fíjense qué acontecimiento más sencillo produjo el descubrimiento de América. Supongámonos que hoy no haya sal en los supermercados y que hoy no haya especias en los supermercados, en los colmados, que no encontremos ni sal ni especias. Pero hoy siguen siendo fundamentales, pero no como lo eran en el pasado. Señores, sin sal y especias no se vivía. No se vivía. Y la prueba es que lo que nosotros percibimos por el trabajo que realizamos se llama salario. Eso se llama salario porque en principio era con sal. En principio era con una cuota de sal y por eso se le quedó el nombre de salario. Lo otro eran las especias sin los cuales no se vivía, porque bueno, la sal también permitía la conservación de la carne. Sin esa conservación no habían ejércitos. Todo lo que se empezó a concebir y que consumía la gente pasaba por especias. Una cerveza era con especias, un vino era con especias, nadie lo pasaba si no tenía especias, todo eso. Entonces, tuvimos siglos donde Europa buscaba en Oriente, en la India, esas especias, en la India, en China, pero ocurrió que una de las rutas que usaba Europa para buscar las especias se complicó, que era la llamada Ruta del Norte, que era la más usada por los europeos. En esa ruta del norte, pues en el 1453, esa ruta del norte, que era la de Turquía, estamos hablando la de Constantinopla, como se llamaba entonces, por el estrecho del Bósforo, la tomaron los turcos. Cuando los turcos la tomaron, los turcos le plantearon a los europeos, bueno, para ustedes pasar por aquí a buscar especias van a tener que pagar unos cuartos. Así se le encareció la búsqueda de especias. Ahí, cuando se encarece la búsqueda de la especia, ellos piensan, pero hay un señor que hace tiempo que está insistiendo que si la tierra es redonda, él puede llegar por otro sitio. Él le puede dar la vuelta al mundo y llegar a donde están las especias, donde está el oro, donde están una serie de cosas. Él puede llegar por otra vía. Porque ya tenemos seria dificultad. Había otro canal que era el canal veneciano por Suez, pero esto fue lo que motivó el descubrimiento de América. El hecho de que se cerraron los canales a través de los cuales se atravesaba a buscar esas especias. Entonces hubo necesidad, tenemos que buscárnosla por otro sitio. Y ahí hay un señor que todo el mundo cree que está loco, que está diciendo hace tiempo que si le buscan 2 barcos y le dan unos cuartos y le dan unos hombres, él resuelve eso. Bueno, cuando logró convencer a los reyes españoles, ellos le dieron 2 barcos. Él creía tanto en su proyecto que financió un tercero, porque él vino con 3, pero él financió un tercero, y ahí se produjo ese acontecimiento trascendente
que marcó el fin de la Edad Media, que fue el descubrimiento de América. Entonces, miren,